Con su permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, medios de comunicación que hoy nos acompañan, escritos, impresos y también miembros de las redes sociales, público que hoy está presente, un saludo desde esta tribuna. Alfredo González González, diputado e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción segunda, 57, 61, fracción primera y demás relativos aplicables a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera, 38, fracción segunda, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 68 del Reglamento del Poder Legislativo, ambos del Estado Libre y Soberano de México, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México y a la Ley de Asistencia Social del Estado de México, con la finalidad de modificar el marco normativo para promover y garantizar la protección de menores en situación de calle o vulnerabilidad, para quedar como sigue y bajo la siguiente exposición de motivos. Voy a permitir poner una canción. Pido, Presidenta, que le puedan subir el volumen para que podamos entender un poquito más la problemática y del tema que vamos a tratar. Muy bien. Volumen, por favor. ¿Qué sé yo? Porque quiso el destino, porque quiso Dios, yo no sé. Porque fue solo Dios, que es tan grande, pudiera explicarnos por qué. Ese niño nunca ha tenido padres ni ha tenido hogar. Ese niño no conoce el amor. Suplicó, vendió globos y chicles. ¿Sí se escucha o le subimos el volumen, cabina? Entre miles de gentes que siempre traen prisa, porque ese niño, teniendo más derecho que tú o que yo, ese niño no conoce el amor. Al fin del callejón, ahí está ese niño sin ninguna ilusión, aprendió sin querer que solo trabajando se puede comer. Niños sin amor. Exposición de motivos. La niñez y la adolescencia son etapas de la vida fundamentales para la formación de una persona, pues es aquí donde se construyen sueños y metas. Sin embargo, actualmente la realidad es muy diferente. A diario somos testigos que, en opinión de un servidor, es la máxima expresión de una sociedad con desigualdad y vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle. Los lugares donde se pueden observar a las niñas y a los niños de calle están principalmente en los cruceros, avenidas, mercados. También se les encuentra en parques, corredores comerciales, zonas turísticas, terminales de autobuses, terrenos baldíos, gasolineras, estacionamientos, en la calle prácticamente durmiendo en estos lugares. En semáforos podemos ver a señoras cargando bebés, que en la mayoría de las ocasiones estos bebés no están despiertos porque están dopados, porque los usan, los sustraen y hacen negocio con este tipo de niños. Las causas por las que viven o trabajan en las calles son diversas y van desde flujos migratorios, pobreza, desintegración social, abandono, maltrato y violencia familiar. Su destino, con frecuencia, llega a ser discriminación, el consumo de drogas, la explotación laboral, la prostitución, el acoso policial y la delincuencia. Los trabajos o actividades que se realizan para obtener recursos son muy variados,
Algunos de estos niños y jóvenes se organizan en bandas para trabajar juntos y compartir las ganancias, obtener dinero, comida, drogas y protección, defender su territorio y posesiones, cuidarse de las autoridades, reafirman su identidad para establecer relaciones personales con otros miembros del grupo. El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Establece que los estados que lo ratifiquen deben asegurar de manera obligatoria que todos los menores de 18 años gocen de los derechos contenidos sin distinción de raza, color, idioma, nacimiento o cualquier otra condición de la niña o niño, de sus padres o de sus representantes legales. La Convención sobre los Derechos del Niño no es el primer tratado internacional especializado de carácter obligatorio que reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo. A lo largo de sus 54 artículos, establece un marco jurídico inédito de protección integral a favor de las personas menores de 18 años de edad que obligan a los estados que la han ratificado a respetar, proteger, garantizar el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, independientemente de su lugar de nacimiento, sexo, religión, etnia, clase social, condición familiar, entre otros. El 21 de septiembre de 1990, México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes en el país. En el párrafo octavo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, pues estos consisten en la satisfacción de las necesidades más básicas como la alimentación, salud, educación y el sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio debería guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Sin embargo, estas líneas han estado muy lejos de una verdadera aplicación, pues las acciones que se han implementado hasta ahora han sido insuficientes y, en su caso, han fracasado por la falta de instrumentos jurídicos que le den formalidad a las políticas públicas encaminadas a atender a niñas, niños y adolescentes en situación de calle y de vulnerabilidad. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece de igual manera en el párrafo cuarto, fracción novena del artículo quinto, que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Por su parte, la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de México señala en el párrafo tercero del artículo 25 lo siguiente: las autoridades estatales y municipales estarán obligadas de manera subsidiaria en el ámbito de sus respectivas competencias, mediante políticas públicas, programas y acciones, a crear condiciones para que la familia pueda desempeñar sus derechos y obligaciones de manera adecuada para asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es importante señalar que el interés superior del menor es un concepto que tiene principalmente una connotación procesal, y aunque en el artículo 5, fracción 22 de la ley anteriormente citada, en el párrafo anterior se define que este concepto como el máximo beneficio que ha de otorgarse de conformidad con los derechos de las niñas, niños y adolescentes respecto de cualquier otro beneficio o derecho, y que tiene como propósito alcanzar su desarrollo integral, así como la plenitud de sus aptitudes y capacidades hasta el máximo de sus posibilidades,
tomando en consideración que cada uno de ellos es una universalidad, una individualidad, en donde familia, comunidad y el propio Estado garantizarán ese pleno desarrollo. En la realidad, no se llevan a cabo acciones suficientes, concretas, para materializar ese beneficio o conjunto de beneficios, pero sobre todo, no se ejerce de manera plena la obligación subsidiaria que la misma ley establece para el Estado y sus municipios. Resulta preocupante que actualmente el Estado no cuente con datos que permitan atender a las y los menores que se encuentran en esta situación. Solo es de conocimiento, por datos del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, del año 2017, que tenemos alrededor de 226,884 menores que se encuentran trabajando en la informalidad. Pero esto no solo representa el universo de lo que es necesario atender. Como resultado de la escasez de estadística en esta materia, tenemos que los programas encargados de mejorar la vida de esos menores no sean canalizados de manera correcta y resulten insuficientes para contrarrestar los problemas que se derivan, sin mencionar que se realizan de manera espontánea sin un marco jurídico que les dote de carácter de obligatorios. El sentido de esta iniciativa de decreto gira en torno a velar por el interés superior del menor, puesto que este concepto solo se invoca cuando se encuentran inmersos en litis de orden civil, pues es necesario que el Estado sea quien tome la iniciativa, ya que es el primer respondiente de la tutela legítima de un menor cuando sus derechos han sido vulnerados. Esta propuesta, además de tener como objetivo disminuir la desigualdad, tiene como finalidad dar tratamiento, rehabilitación, seguimiento a los menores que han sido víctimas de delitos que originaron su situación que se deriva de vivir en la calle. Cabe señalar que es un mecanismo jurídico que establece la realización de un padrón que nos permita conocer el número de niñas, niños y adolescentes en situación de calle por municipio y, lo más importante, saber quiénes son. También representa una oportunidad para localizar a menores en calidad de desaparecidos. La presente iniciativa tiene los siguientes objetivos. 1. Definir jurídicamente los siguientes conceptos: situación de calle, perspectiva subsidiaria, vulnerabilidad social. Número 2. Establecer atribuciones y competencias de los organismos y dependencias existentes. Número 3. Crear unidades administrativas municipales tendientes a la vigilancia, seguimiento e implementación de políticas públicas enfocadas a los menores en situación de calle o vulnerabilidad social. La creación de unidades administrativas en los municipios tiene como objetivo el implementar y ejecutar políticas públicas enfocadas específicamente a los menores en situación de calle o vulnerabilidad, desde una perspectiva subsidiaria en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como las siguientes acciones. 1. Elaborar un padrón de menores en situación de calle o vulnerabilidad en el ámbito territorial de su competencia, mismo que se actualizará de manera semestral y se compartirá con las dependencias competentes para la prevención de las situaciones que originen el problema. 2. Acompañamiento extrajudicial, representación a las y los menores para que ejerzan sus derechos y accedan a programas sociales tales como seguridad social, educación, desarrollo social, etcétera, etcétera. Cuando sea evidente y acreditable la omisión dolosa por parte de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guardia y custodia de los menores que se encuentran en esta situación de calle o vulnerabilidad, la unidad administrativa contará con facultades para canalizar estos casos a la autoridad judicial competente para que se establezcan y se determinen mediante un proceso de sentencia
créditos fiscales a fin de que los omisos e incumplidos respondan fiscalmente de sus obligaciones con las y los menores. Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta honorable legislatura del Estado de México para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la presente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo primero. Se reforma el párrafo cuarto de la fracción novena del artículo 5 y se adiciona el párrafo quinto a la fracción novena del artículo quinto, recorriéndose los subsecuentes de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México para quedar como sigue. Artículo 5 de la fracción primera a la fracción octava. Fracción novena. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores, custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Cuando estos no cumplan con dicha obligación, el Estado lo hará de manera subsidiaria, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil en la que incurran los respondientes de las y los menores. El Estado implementará mecanismos para que quienes detenten la patria potestad, custodia o tutela respondan financieramente de sus omisiones. Artículo segundo. Se adicionan las fracciones 28, 36 y 42 al artículo 5, reubicando las demás de orden alfabético, y se reforma el tercer párrafo del artículo 25 y se adiciona el párrafo cuarto al artículo 81, recorriéndose el subsecuente de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México para quedar como sigue. Artículo 5, de la fracción primera a la 27. Fracción 27, perspectiva subsidiaria, actuación consistente en la responsabilidad de apoyo social a personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Fracción 29, Procuraduría de Protección. Fracción 30, Programa Estatal. Fracción 31, Programa Municipal. Fracción 32, Protección Integral. Fracción 33, Representación Coadyuvante. Fracción 34, Representación Originaria. Fracción 35, Representación Supletoria. Fracción 36, Situación de calle. Estado donde las personas se han desvinculado total o parcialmente de sus familias, adoptando la calle como espacio de hábitat, convivencia y pernotación, así como área de socialización y desocialización y sobrevivencia. Fracción 37, Sistema Estatal del DIF. Fracción 38, Sistema Estatal de Protección Integral. Fracción 39, Sistemas Municipales de Protección Integral. Fracción 40, Sistemas Municipales del DIF. Fracción 41, Tratados Internacionales. Y fracción 42, Vulnerabilidad Social, situación de riesgo que origina un estado de indefensión ante amenazas, peligros, presiones físicas y psicológicas debido a las condiciones de un entorno social. Artículo 25. Las autoridades estatales y municipales estarán obligadas de manera subsidiaria en el ámbito de sus respectivas competencias, mediante políticas públicas y programas, acciones, a crear condiciones para que la familia, así como las y los menores en situación de calle o vulnerabilidad social, puedan desempeñar sus derechos y obligaciones de manera adecuada para asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Artículo 81. El Estado y los municipios crearán unidades administrativas con las atribuciones necesarias para implementar y ejecutar políticas públicas enfocadas específicamente a los menores en situación de calle o vulnerabilidad social desde una perspectiva subsidiaria
en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Artículo tercero. Se reforma el inciso F, fracción primera del artículo 7 de la Ley de Asistencia Social del Estado de México y municipios para quedar como sigue. Artículo 7 del inciso primero, fracción primera del inciso A a la E, el inciso F, vivir en situación en calle o vulnerabilidad social. Artículos transitorios. Artículo primero. Publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México. Artículo segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Artículo tercero. Las unidades administrativas contempladas en esta reforma deberán instalarse a más tardar dentro de los 90 días a la entrada en vigor del presente decreto. Artículo cuarto. El Ejecutivo del Estado estará obligado a expedir un protocolo necesario para la operación de las unidades administrativas para su operación en un plazo no mayor de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Artículo quinto. El Poder Ejecutivo del Estado preverá dentro del presupuesto de egresos los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la presente reforma. Lo tendrá entendido el gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. Dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado de México a los 13 días del mes de diciembre del año 2018. Y no es cuento, es cuanto. Muy bien, diputado. Se registra la iniciativa y se remite a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y para la atención a grupos vulnerables para su estudio y dictamen.